Bueno, entonces quiero partir de una pregunta muy sencilla y es esta. ¿Qué es la ética? Me gustaría de pronto escuchar de parte de ustedes algunas apreciaciones en torno a este concepto. Con seguridad, en su formación básica les hablaban de ética, en su formación profesional les hablaban de ética, en la oficina les hablan de ética, por todos lados hablan de ética. Entonces, cuando algo se hace tan cotidiano, a veces podemos dejar de lado qué significan las cosas. Entonces, ¿qué es la ética? Si ustedes les preguntan esto, ¿ustedes qué responden? ¿Algún Profe, pensamiento? bueno, Daniel. pues es algo, como lo dice usted, es algo muy común que se nos vuelve, lo tratamos muy coloquialmente. Voy a tratar de como acercarme a un concepto porque sé que es un poco complejo. Entonces, pienso que la ética es una manera de comportarse, de actuar. eh, yo pienso que si hablamos de que responda a un código de conducta, estamos hablando un poco más de moral. La ética considero que es algo más universal. De algún modo, eh, es algo como, no sé si la palabra sentido común sea correcta. ¿Por qué digo sentido común? Porque a veces, independiente de nuestra cultura o de nuestra religión o credo, eh, sabemos qué es correcto y qué no es correcto. Entonces, pienso que la ética va un poco más en un sentido universal, más que lo que un código de comportamiento u otro nos indique. Pienso que pues, para mí eso es como una definición, una aproximación de qué es la ética. Ok, Daniel, muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere intentar definir o decir qué es la ética? Bueno, entonces, antes de decirles qué es la ética, Profe, me disculpa, yo sí, pensaba también que la ética a nivel personal Cristian, son comportamientos generales programados para facilitar la relación con otros individuos. comportamientos programados. Bueno, vamos a darle un poco más de contexto a estas definiciones, a estas apreciaciones que nos han presentado. Y lo primero que vamos a hacer es preguntémosle a los que inventaron la ética qué era para ellos o qué significaba para ellos ese concepto. La ética, si bien todos los seres humanos en la historia de todas las comunidades humanas hemos tenido códigos de comportamiento moral, la ética como reflexión y como discurso nace en Grecia. Nace en Grecia y fueron los griegos los que le dieron piso teórico a una disciplina que dentro de la filosofía se va a llamar así, se va a llamar ética. Ahora, ¿qué piensan los griegos, que fueron los que inventaron la ética, en torno a este concepto? Resulta que los griegos identificaron en su entorno social dos elementos que según ellos estaban a la base de todos los problemas. Si bien no eran los únicos, esos dos elementos siempre eran dos constantes que estaban a la base de todos los problemas de su sociedad. Y esos dos elementos que los griegos encontraron que estaban a la base de los problemas de su sociedad eran, tienen dos nombres particulares, eran la ibris y la amartía. Y aquí
hay un hecho. Si bien estaban a la base de todos los problemas de su sociedad, los griegos también encontraron que la ibris y la amartía, más que una cuestión social, era un asunto individual, es decir, afectaban directamente a la persona. Entonces, ¿qué es la ibris? Tanto la ibris como la amartía son dos condiciones naturales del ser humano. La ibris nosotros la podremos traducir de varias maneras. La podríamos traducir como prepotencia. La podríamos traducir como soberbia. En un término no tan adecuado, podríamos traducirla como egocentrismo, aunque ese no es un concepto propiamente griego. Y las personas de elevada ibris tendían a tener pésimas relaciones sociales y sobre todo si esas personas de elevada ibris dirigían los destinos de la sociedad en términos del gobierno, entonces ejercían muy mal los gobiernos, porque de alguna manera su prepotencia, su soberbia, los hacía buscar el poder para estar por encima de los otros, pero no para servir a los otros. Y es por eso que las mitologías griegas están llenas de personajes de altísima ibris. La cuestión con la ibris es que para los griegos la ibris puede de alguna manera alterar el destino de una persona. Ustedes conocen el mito de Edipo. Sófocles escribe una tragedia que se llama Edipo Rey. Y conocen la historia. Edipo, que mató al papá, se casó con la mamá, tuvo hijos con su madre. Cuando la mamá se da cuenta, pues Yocasta se quita la vida, Yocasta era la mamá, y Edipo se saca los ojos. Esa es la historia en resumidas cuentas de Edipo. Pero, por eso se llama tragedia, por una razón. Y es que Edipo era un hombre de elevadísima ibris. Resulta que cuando Edipo nace, lo propio del mundo griego era llevar el niño recién nacido a una ceremonia ritual que se celebraba en un lugar que era el oráculo de Delfos. De hecho, en la entrada del oráculo de Delfos hay una frase que nosotros le atribuimos a Sócrates, pero que realmente estaba escrita en la entrada del oráculo que decía, conócete a ti mismo. Entonces llevan al niño recién nacido al oráculo y le preguntan al oráculo qué va a hacer de este niño. Es decir, pronúnciese sobre el destino de este niño que acaba de nacer. Y el oráculo les dice, vea, este niño va a matar al papá y se va a casar con la mamá. Entonces imagínense los papás bien enamorados de su hijo recién nacido y que le digan eso. Lo que hicieron los papás, dijeron, no, pues tenemos que deshacernos de este niño, vamos a matarlo. Pero al final se compadecieron y lo que hicieron fue regalarlo. Se lo dieron a un criado para que el criado lo regalara en otra ciudad. Y el niño creció en otra ciudad. Una familia lo tomó y lo crió y el niño creció bien. Y cuando el niño estuvo adulto, pues los papás le dijeron, mire, a nosotros no somos sus papás, lo queremos mucho, pero usted tiene que ir a buscar su destino. Usted tiene que, y para encontrar su destino, pues usted debe conocer algo de sus raíces. Porque no va y los busca, de pronto los encuentra. Entonces Edipo le dice a los papás, bueno, ¿y dónde empiezo? No, pues empiece por donde uno empieza a buscar, empiece por el oráculo de Delfos, vaya, pregúntele al oráculo sobre sus papás. Edipo va al oráculo y cuando se para frente al oráculo le pregunta al oráculo, "Vea, lo que pasa es que yo me llamo Edipo, yo no sé dónde están mis papás, yo quiero encontrarlos porque pues quiero encontrar mis raíces". Y el oráculo le dice a Edipo, vea, cuando usted salga de este lugar, usted se va a encontrar con tres caminos, elija uno. Pero yo qué voy a hacer con esa información? Yo estoy buscando a mis papás, usted me dice que cuando salga de aquí hay tres caminos y voy a elegir uno, pero eso no me dice realmente nada. Entonces,
el oráculo le dice, es lo que tengo para usted, salga y elija uno de los tres caminos. Evidentemente sale el oráculo y frente al templo de Delfos se encuentra no tres caminos, sino que se encuentra una inmensa llanura. Entonces Edipo muy aburrido, muy alterado por la discusión con el oráculo que no le dio un dato necesario, comienza a caminar por la mitad de la llanura. Y de pronto se da cuenta que a lo lejos viene un carruaje a toda velocidad y viene a chocar en la dirección que él va. Entonces Edipo dice, como, como buen antioqueño, de pronto, como buen colombiano, yo no me voy a quitar, que se quite el carruaje o que se, ¿cierto? Y el del carruaje que iba diciendo, no, yo no voy a parar, ni tampoco me voy a quitar, que se quite el que viene caminando. Cuando ya llegaron a tope, el del carruaje, pues no se quitó, le lanzó el carruaje a Edipo y Edipo, como venía airoso y con rabia, se subió al carruaje, mató al viejito que iba en el carruaje y mató al cochero, al que conducía el carruaje. Bueno, la historia se complica ahí. Ahí es donde se complica. ¿Por qué razón? Porque el viejito que Edipo mató era su papá. Luego Edipo va a seguir, va a llegar a una ciudad, resuelve un acertijo, se va a casar con una viuda, que era la esposa de ese viejito que él mató, y resulta que esa era su mamá. ¿Listo? ¿Qué hubiese pasado si Edipo hubiese dado un paso a un costado para que el carruaje pasara? Lo que muestran los autores de las tragedias es que la ibris incide en el destino de una persona, porque bajo ibris podemos tomar decisiones que alteran el curso de nuestra vida. La prepotencia, la soberbia, el egocentrismo nos puede llegar a tomar decisiones que alteran toda la vida. Un gobernante de excesiva ibris no va a gobernar bien. Una persona de excesiva ibris no se va a relacionar bien. El segundo problema que los griegos localizan como algo que agrava la vida de una persona e influye también en su destino es algo que ellos llamaban la amartía. La amartía es una palabra que viene del mundo de los Juegos Olímpicos griegos, donde habían competencias de arqueros. La amartía era la palabra que se utilizaba para decir que usted falló en el blanco, es decir, usted le dispara a la diana, pero no le pega, eso es amartía. Usted quiere darle, usted tiene toda la intención, usted midió, usted calculó, usted disparó, pero no pegó en el blanco. Ese error, errar en el blanco, eso se traduce por amartía, eso es amartía, errar en el blanco. Es decir, esa palabra designa una permanente tendencia del ser humano que va a errar continuamente en aquello que él denomina su destino. Es decir, yo me puedo equivocar en una decisión de vida. Aún más, es muy probable que me equivoque muchas veces. Incluso esa amartía se va a traducir con una palabra muy particular, un poco extraña en ética, se dice antinomia ética fundamental. En palabras sencillas es, hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. Eso es amartía. Todos queremos hacer el bien, pero es muy probable que en esa búsqueda del bien yo termine estando en mal. Supongamos, usted invita a cenar a su esposa o a su esposo, pone las velas, o le llaman al restaurante, llegan allá y empiezan a conversar y resultan peleando. Y técnicamente casi se salen divorciando. Y usted dice, pero ¿por qué? Si yo lo que quería era un bien. ¿Cuándo resultó esta condición? Es decir, hago el mal que no quiero, dejo de hacer el bien que quiero. Otra perspectiva es cuando la persona dice, ¿sabe qué? Vea, yo no quería hacerte daño. ¿Han escuchado alguna de esas expresiones? Es que yo no te quería hacer daño. Eso es amartía.
O sea, en el fondo la persona no se define a sí misma como aquel que te quiere hacer daño, sin embargo te causó daño. Eso es amartía. Y es una condición muy propia del ser humano. Entonces, esto está a la base del nacimiento de lo que vamos a llamar la ética. Los griegos van a decir, mire, evidentemente nosotros no podemos evitar que en algún momento de la vida seamos afectados por un exceso de ibris o por la amartía. Lo que sí podemos hacer es reducir las posibilidades de que esa ibris y esa amartía nos afecte. ¿Y cómo vamos a hacer para que esa ibris y esa amartía no nos afecte? Los griegos dicen, vamos a formar el carácter. ¿Se acuerdan de la expresión con la que comenzamos la clase? El carácter de una persona es su destino. ¿Ven? Vamos a formar el carácter. Y entonces viene otra pregunta, y es esta. Bueno, ¿y para qué vamos a formar el carácter? ¿Cuál es el objetivo de formar el carácter? Los griegos van a decir, el objetivo de formar el carácter es tomar buenas decisiones. Fíjense qué reto tan grande, tomar buenas decisiones. Es decir, yo formo el carácter para elegir mejor. Y ahora viene una pregunta acá, dentro de esta perspectiva, y es, bueno, ¿elegir qué? Yo debo decidir, y en esa decisión, pues, yo tengo que elegir entre qué. Y los griegos van a decir, yo debo formar mi carácter porque yo tengo que aprender a elegir algo que ellos llaman el mejor de los bienes. La única manera de que yo pueda vencer a Ibris la Martía es elegir bien. Y elige bien aquel que elige el mejor de los bienes. Pero entonces, aquí viene otra pregunta. Y es, bueno, ¿y cuál es el mejor de los bienes para elegirlo? ¿Cuál es el mejor de los bienes? Entonces, los griegos van a hacer una especie de categorización del bien. Entonces van a decir que existen bienes que se marcan a través de la idea de utilidad, es decir, existen bienes que son útiles. Pero los bienes útiles, elegir un bien porque sea útil, en el fondo no es elegir un bien en sí mismo, sino elegir un medio para alcanzar otra cosa. Sin embargo, nosotros calificamos algo bueno cuando es útil. Pero nosotros tenemos que romper el ciclo del utilitarismo, porque si bien la utilidad es un valor de este vaso, no podemos decir que sea su esencia. Piensen, por ejemplo, si yo aplico ese concepto a una persona. Si yo amo a una persona porque me sea útil, estaría diciendo que la esencia de una persona es ser útil. El día que yo no me sea útil, entonces, o sea, tú ya no me llenas. ¿Sí? Entonces la utilidad no puede ser, si bien es una connotación de algo que llamaríamos bueno por ser útil, en el fondo no me representa el mejor de los bienes. Aunque en la vida cotidiana nosotros nos relacionamos con las cosas desde una perspectiva bastante utilitarista. Luego, existe una segunda categoría de bien y es algo que los griegos llamaron el bien deleitable. Bienes deleitables son todos aquellos bienes que producen la sensación de placer y la sensación de bienestar. Esos son bienes deleitables. De hecho, el placer lo produce un bien deleitable. ¿Sí? Desde
tomar un baño turco, estar en una piscina, en un baño termal, estar en el mar, en fin, que te produzcan sensaciones placenteras o deleitables, desde la vida sexual, todo eso son bienes deleitables. Pero entonces ellos dicen, pero los bienes deleitables serán los mejores bienes que existen, o habrán más. Entonces van a decir, sí, existe una tercera categoría de bienes que son los bienes honestos. Los bienes honestos están representados en unas cosas que yo no busco por lo útiles que sean ni por el placer que me produzcan, sino porque son bienes en sí mismos. Por ejemplo, la educación. La educación es un bien en sí mismo. Independiente de que a través de educarme yo viva, porque tengo una profesión, yo me sigo educando porque educarme es un bien en sí. No necesariamente lo busco porque yo quiera hacer algo con ello. En fin, los bienes honestos son bienes que su fin está en sí mismo y no en otra cosa. Es decir, no son un medio para alcanzar otra cosa. Y luego, Aristóteles y Platón te van a plantear que existe otro bien que sería un bien supremo. Y ese bien supremo está relacionado con un bien que es trascendente al ser humano. Para ellos es Dios. ¿Sí? Entonces, existen distintas categorías del bien para aclarar cuál es el mejor de los bienes. Entonces, desde esta perspectiva, los griegos van a decir que el mejor de los bienes para fundamentar esa formación del carácter y lo que posteriormente va a ser la ética, van a ser los bienes honestos. Aquellos que son un fin en sí mismos. Si bien los bienes trascendentes son superiores para los creyentes, es probable que no lo sean para aquellos que no son creyentes. Entonces, los bienes honestos en general sí lo serán para muchas personas. Entonces, bueno, le voy a hacer la pregunta que formularon ellos mismos. Para usted, si usted te pregunta en ese momento, ¿cuál considera usted que es el mejor de los bienes que una persona puede elegir? ¿Ustedes qué responderían? Muy existencial la pregunta. A ver, los escucho. Denme respuestas. Para usted, ¿cuál es el mejor de los bienes al que uno puede aspirar en la vida? Cristian, no pierda el impulso. Pero pues que es una pregunta existencial. Claro, le estoy haciendo la pregunta. No le estoy preguntando, ¿usted qué quiere desayunar mañana? ¿Cierto? Estoy preguntando, ¿qué es lo que usted considera es el mejor o máximo bien al que uno puede aspirar en esta vida? Como buena psicóloga, mi respuesta es una pregunta, no depende del contexto. No, no, aquí no hay dependes. Claro que sí, porque el bien supremo no es el No, mismo para todo el mundo. pero es que yo te estoy preguntando a ti. Yo no te estoy diciendo que me escojas lo que es bueno para mí. Yo te digo, ¿cuál es el principal o mejor de los bienes al que una persona puede aspirar? A la persona es usted. Yo no voy a decirle que ese bien sea el mismo para mí, porque yo ya tengo muy claro cuál es el bien que quiero para mi vida. Pero le estoy preguntando a ustedes, usted, Ilumínenos Karina, entonces. usted, Cristina, Cristian, usted, Daniel, usted, Juana, ¿cuál es el bien que usted considera más elevado? O sea, por eso no hay dependes. Porque yo no estoy diciendo establezca cuál es el bien para toda la humanidad. Puse en jaque la psicóloga. Entonces, Yo creo que para mí el mayor de los bienes, creo que pues por mi fe, para mí es vivir según mi fe, o sea, ser coherente con lo que creo. Para mí eso es el mayor de los bienes, o sea, bueno, entonces para ti, los griegos Profe, lo conciben, hay un bien superior, es un bien supremo. ¿Sí? profe, ¿y eso no tiene que ver con la Diga. ética mínima máxima o bueno,
De pronto cada individuo... No, la Porque para mí diferencia entre... Sí, sí, debe dime. entrar ser Estoy preguntando supremo. a usted, o sea, a usted, ¿cierto? No le estoy diciendo trácenme el bien para toda la humanidad, sino para usted. Usted, desde lo que ha aprendido, ¿cuál es el máximo bien al que usted aspire? Considero que el supremo también, trascendente. Trascendente. Ok, muy bien. Bueno, ¿alguien más se arriesga? A ver, arriesguense. Profe, yo me iría por el honesto. Por el honesto. Sí. ¿Y hay algún nombre específico en ese, algo específico? Resulta que cuando los griegos preguntaron eso, la reacción de la gente fue igualita a la de nosotros. ¿Sí? La misma. No, ¿cuál será? A ver, es que elegir, es que yo eso no me lo he preguntado, si será. Entonces, de pronto, alguno levantó la mano. Persona de prueba levantó la mano. Y bueno, está levantando la mano el de la fila. A ver, ¿usted qué piensa? ¿Usted quién es? Ah, yo me llamo Aristóteles. Y bueno, entonces, según usted, ¿cuál es el bien último al que debería aspirar una persona? Y Aristóteles va a decir, vea, yo considero que el máximo bien al que puede aspirar una persona es a la felicidad. En griego se dice eudaimonía. De hecho, todas las éticas del mundo que tienen como base aspirar a la felicidad se les conoce con el nombre de éticas eudaimónicas. Entonces, fíjense, esa es la postura aristotélica. De hecho, aquí les voy a enseñar una cosa, y es que la historia de la ética es la historia de las respuestas que han dado las diferentes escuelas de pensamiento a la pregunta ¿cuál es el mejor de los bienes? Entonces, con Aristóteles se funda la primera escuela que intenta responder a esa pregunta ¿cuál es el mejor de los bienes? Y es la felicidad. Aristóteles va a dar una definición de felicidad muy distinta a la que nosotros tenemos hoy, pero es la más acertada de todas. Solo que tiene un problema y es que para ser feliz, según Aristóteles, hay que ser virtuoso. Segundo, solo son felices las personas que tienen gratificación por la vida vivida, es decir, que han vivido más. Los jóvenes son más infelices. Para Aristóteles, los jóvenes son felices. Solo son felices aquellos que han vivido más y por tener más experiencia de vida, tienen más posibilidades de sentir gratificación por lo que han vivido. Y tercero, solo son felices aquellas personas que son capaces de contemplar. Entonces, digamos que hay una constitución de la felicidad que se llama una felicidad entendida como bien arduo. Eso lo plantea Aristóteles. Y lo plantea en un libro muy bonito, que si usted no lo ha leído, debería leérselo. Se llama La Ética Nicómaco. Es uno de los libros más bellos que uno puede leer. Sí, dime, ¿alguien por allá escucha una palabra? Que sí, que la última que dijiste. Que Felicidad. las tres. Las tres, bueno, listo. Según Aristóteles, pues decía que con respecto pues a la felicidad, los que eran más felices, los que vivían más años, ¿cierto? Pues porque tenían más experiencia. Dijiste una tercera, que es que no alcancé a escuchar, tengo como la conexión mala. Contemplación. Contemplación, ok. Y para contemplar se necesita reparar la mirada. Porque para uno contemplar algo tiene que admirarlo. Y digamos que el ojo de la contemplación de las sociedades actuales está tuerto. Y el ojo de la razón está herido. Y el ojo de la espiritualidad está miope. Entonces, mejor dicho, necesitamos una cita con, no sé, quién pueda reparar esas miradas. ¿Sí? Planteamientos aristotélicos. Listo. Entonces, él levantó la mano y con Aristóteles se funda una escuela ética que es la ética eudaimónica. ¿Quiénes son, por ejemplo, seguidores de la ética eudaimónica hoy? Por ejemplo, Victoria Camps, Adela Cortina
y Martha Nussbaum, por nombrar tres filósofas vivas, tres mujeres importantísimas en la filosofía, en el pensamiento actual. Es espectacular escucharlas, ellas son de la línea eudaimónica. O sea, para ellas, un componente esencial de la discusión ética es la felicidad, la formación del carácter basada en virtudes, la contemplación, la gratificación por la vida vivida, la conceptualización de la felicidad. Ese es Aristóteles. Pero recuerden que respuestas a la pregunta hay muchas. Vamos a ver solo algunas que fundan escuelas en ética. De pronto, por allá otro personaje levantó la mano y dijo, no, un momentico, yo también quiero, yo voy a opinar. Para mí, otro personaje que levantó la mano, dentro de esa discusión, levanta la mano y le pregunta, bueno, ¿y usted quién es? Él dice, yo me llamo Epicuro, no Pícoro, sino Epicuro. Y Epicuro dice, vea, o sea, pensar la felicidad es una cosa bellísima. O sea, me gustó lo que dijo Aristóteles. Aún más, si yo lo pudiera vivir, yo lo seguiría, pero es que ese planteamiento de la felicidad aristotélica es muy elevado, eso no es para todo el mundo. Se necesita demasiado esfuerzo para llegar a hacerlo. Entonces, Epicuro va a decir, vea, el mejor de los bienes para mí está en la búsqueda racional del placer. Es decir, Epicuro dice que la suma de bienes deleitables me puede generar una sensación de bienestar. Y dice búsqueda racional del placer es porque, dice Epicuro, yo tengo que buscar los placeres más duraderos. Y si tengo que sacrificar placeres más efímeros, pues lo hago. Y con Epicuro van a surgir las éticas que vamos a llamar hedonistas. ¿Conocen la palabra hedonismo? Hedoné es placer, las éticas hedonistas. Y sobre las éticas hedonistas, pues se van a fundar, digamos que las éticas utilitaristas, propias, las éticas utilitarísticas y pragmatistas de, por ejemplo, norteamericanas, del mundo de la economía, John Stuart Mill, Keynes, Adam Smith, todos ellos profesan una ética utilitarista. De hecho, la ética hedonista es la que más prima hoy en día en la vida cotidiana. ¿Sí? En general, todos somos. Y, por ejemplo, si me preguntan, ¿yo de qué corriente ética soy? Yo digo, yo soy 51% hedonista y 49% estoico. ¿Sí? A veces soy 51% estoico y 49% hedonista. Entonces me encuentro como en esa perspectiva, porque yo, de alguna manera, pues soy de una línea eudaimónica en la filosofía. Entonces Epicuro dice, vea, para mí es el placer buscado racionalmente. Y ese placer buscado racionalmente, pues tiene su base en otra idea que plantean los epicureístas o los hedonistas, y es vivir según la naturaleza. Pero esta idea hay que interpretarla. O sea, vivir según la naturaleza no es, bueno, como nací desnudo y a vivir en bola, como los jainistas. Se ha visto que los jainistas tienen dos grandes ramas. Uno son los digambaras y los espetambaras. Los digambaras van desnudos. De hecho, solo se puede ser jainista digambara en la India. Porque si tú ves a una persona en pelota en la calle, pues se lo llaman por el manicomio. Pero en la India existen 12 millones de digambaras, son personas que van total y absolutamente desnudas por la calle, por los caminos, por el mundo, porque ellos son jainistas. No, el vivir según la naturaleza aquí es descubrir cuál es la esencia de mi naturaleza. Es como la planta descubre que mientras más altura toma, más luz del sol capta. Entonces se expande sus hojas o sus ramas apicales se llaman para captar más luz. Eso es vivir según la naturaleza, ¿cierto? Cada uno debe vivir según aquello hacia lo que tiende por naturaleza.
Entonces, ahí tenemos una segunda escuela ética. Las éticas que nosotros conocemos no son otra cosa que una respuesta a esa pregunta. ¿Cuál considera usted que es el mejor de los bienes? Entonces, el primero dijo la felicidad, el segundo dijo el placer. Luego hay otra respuesta, porque es que dentro de esta perspectiva de cuál es el mejor de los bienes, también nosotros vamos a encontrar las religiones. Las religiones y las personas religiosas dicen, no, es que para mí el mejor de los bienes está en relación con lo divino. Para mí es importante la voluntad de Dios, Dios está presente en la vida y allí tenemos las religiones. Y les voy a nombrar 12 de las grandes religiones de hoy. Judaísmo, cristianismo, islam. 3. Hinduismo, y bajo la sombra del hinduismo encontramos el budismo y encontramos el jainismo. Uniendo el islam con el hinduismo encontramos el sijismo, porque los sijes unen las dos religiones y sale el sijismo. Luego tenemos las religiones chinas, por ejemplo el taoísmo y el confucianismo, dos formas de ver la vida. También vamos a tener la religión propia del Japón, que es el sintoísmo. Vamos a tener la religión que existía y que todavía existe, pero que existía antes de que existiera el Islam. Donde nació el Islam, allá había una religión, era el zoroastrismo. De hecho, es una de las religiones consideradas una de las religiones más optimistas del mundo, el zoroastrismo. Todavía existen los zoroastras. Los templos son muy particulares. Y otra que es muy particular es el bahaísmo, etc. Todas las religiones también dan su respuesta. De hecho, ya tienen su opción. El mejor de los bienes es bien. Luego iban a surgir entonces esta perspectiva de las éticas religiosas, que son incluso anteriores a la pregunta que se formuló en los griegos. Luego, entre esos que van alzando la mano, vamos a dar un salto de unos 1000 años, año 1800. Un tipo llamado Emmanuel Kant levantó la mano y dijo, no, un momentico, voy a responder, yo también quiero decir cuál es para mí el mejor de los bienes. Y Kant va a decir, el mejor de los bienes es la libertad. ¿Y por qué la libertad? Porque la libertad es el espacio donde se despliega la vida. La libertad, yo necesito libertad porque yo necesito desplegar mis posibilidades, necesito desplegar mis capacidades. Y si yo vivo en un ambiente donde no pueda hacerlo, entonces yo voy a sentirme prisionero, yo no voy a experimentar ni siquiera felicidad. Entonces libertad, yo necesito libertad para desplegar las potencialidades de mi espíritu. Y por eso Emmanuel Kant va a fundar una tradición ética que es la ética de la autonomía. De hecho, ¿qué significa autonomía? De una vez les pulo la definición. Autonomía es la capacidad. Autonomía es una capacidad. Porque para Kant hay una libertad natural, el libre albedrío, que ya es teorizado desde Agustín, pero la libertad también es una capacidad mía. O sea, para ser libre necesito ser capaz. ¿Y por qué necesito ser capaz? Porque a muchas personas le recuerdan que es libre y comienza a extrañar la cadena. No hay nada más contradictorio que la idea de libertad que tiene mucha gente. Ah, es que yo soy libre. Ah, bueno, listo, váyase de la casa, haga su propiedad. No, 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 pero espere, venga. ¿Sí? Entonces, no hay nada, no hay un concepto más particular que el de la libertad. Entonces, ¿qué es ser libre? Ser libre no es otra cosa que tener la capacidad de darse fines a sí mismo. Y de ir hacia esos fines que yo me doy. Si yo le pregunto a usted que es psicóloga, usted que es policía, usted que es maestro, ¿usted se dio ese fin a sí mismo o alguien lo escogió por usted? ¿O hubo un momento donde usted eligió? Y dijo, yo voy a expresar mi vida, mi vocación a través de esta profesión. Voy a elegir esto. Entonces, la autonomía es eso, la capacidad que tiene una persona de hacer fines a sí mismos.
Y es una capacidad porque Manuel Kant dice que no todo el mundo es capaz de darse fines a sí mismo. Por lo tanto, no todo el mundo es libre en el sentido estricto de la palabra. Usted no me puede decir que es libre si usted no se da fines a sí mismo. Si usted no tiene capacidad de autodeterminarse, de orientarse hacia algo y ir por ello. ¿Sí? ¿En qué contexto surge esta Eso, reflexión? Sí, dime. qué pena, eso se me hace muy parecido a mí de la mano del concepto de carácter que tenían los griegos también. Claro, es elegir, o sea, en el fondo ser libre es elegir. Y la elección compromete y le da definitividad a mi vida. De hecho, la libertad tiene tres formas. Las formas de la libertad. La libertad no hay forma de definirlo, eso sí. Pero la libertad se puede escribir y la libertad tiene varias formas. La primera forma de la libertad es lo que nosotros conocemos como la espontaneidad del querer. La mayor parte de la vida de una persona se define bajo la idea de espontaneidad del querer. Usted va al restaurante, le pregunta a usted qué va a tomar, va a tomar una Coca-Cola. Usted no dijo, no, sabe que venga, deme 2 horas, yo voy a meditar esto, voy a pensar en cada una de estas bebidas que usted me está presentando aquí, me voy a informar sobre sus contenidos nutricionales, voy a llamar a un amigo, voy a buscar un consultor para que me oriente, para tomar una decisión de qué bebida me voy a tomar. No, usted eso lo define con la espontaneidad del querer, esa es la forma más básica de la libertad. Es decir, que inicialmente la libertad está traspasada por la idea del gusto por algo. Y el gusto lo forma la vida social. De hecho, los sentidos los forma la cultura, ¿sabían? Lo que vemos, lo que oímos, lo que nos gusta, los olores que nos gustan. Y eso genera la espontaneidad del querer. Gran parte de la vida cotidiana la definimos por la espontaneidad del querer. La segunda forma de la libertad es un poco más estricta y se expresa bajo el juego de palabras querer lo que quiero. Recuerden que la libertad se apoya sobre la voluntad, concepto que hoy la gente no forma y hay que formar la voluntad. Entonces, voluntad es inclinarse a, la voluntad es, la palabra volere es querer. ¿Qué significa querer lo que quiero? Que como a mí me gusta ser médico, yo afronto cualquier cosa porque quiero ser médico. Como yo amo ser policía, yo afronto cualquier cosa, hasta el desprecio público, para hacer lo que quiero. Porque es que lo que yo quiero no es lo que me define la sociedad, es lo que a mí me llene de alegría, lo que a mí me produzca alegría. Entonces, cuando aquí hay algo más profundo, porque va algo más allá, si bien hay una connotación del gusto, aquí hay algo más, porque yo estoy dispuesto a sacrificar algo por lo que quiero. O sea, yo voy a luchar por esto, voy a renunciar a esto por lo que quiero. Y existe una tercera forma de la libertad, que es querer algo diferente a lo que quiero. Con esta forma de libertad tiene problemas la mayor parte de la gente. Porque uno dice, no, o sea, es que uno no debe hacer lo que a uno no le gusta. No existe nadie en la vida que en el día haga solo lo que le gusta. Eso es imposible. ¿Por qué esta tercera forma de la libertad es tan espectacular? Porque es que el ser humano también puede dotar de sentido lo que no le gusta y hacerlo también o mejor que aquello que le gusta. Porque es que el ser humano dota de sentido la realidad. Si usted renuncia a esto, está renunciando a la connotación más importante de la existencia. Está bien, venga, a mí eso no me gusta, pero vamos a hacerlo bien y voy a aprender. Yo puedo darle sentido a algo.
El problema es que a mucha gente la educan solamente en lo que le gusta. Es como al niño solo le gusta el fútbol, entonces no le enseñamos matemáticas. Porque eso para qué, porque hay otras inteligencias. En fin, no. Hay que aprender lo que no nos gusta porque uno tiene que dotar de sentido la realidad. Mañana le toca hacer lo que no le gusta y se frustra. Porque no aprendió a dotar de sentido algo y a convertirlo también en una forma de avanzar. Entonces, esas son las formas de la libertad. ¿Sí? Desde una inclinación de lo que quiero hasta dotar de sentido a algo para que yo lo quiera. ¿Sí? Ojo con eso de que sucede mucho. Uno no sabe lo que quiere hasta que otro lo valora. Eso pasa aquí. Doten de sentido también las cosas. Bueno, entonces Kant va a decir, mire, para mí el mejor de los bienes es la libertad. De hecho, si a mí me preguntan yo de qué tendencia ética soy, yo soy muy eudaimónico y soy muy kantiano. Para mí los dos componentes fundamentales de la ética son la libertad y la felicidad. Para mí, ¿cierto? Pero ustedes ya van viendo que hay muchas respuestas. ¿Listo? Pero hablemos de otra respuesta. Por ejemplo, otras personas van a levantar la mano dentro de esta historia y van a decir, mire, para mí el mejor de los bienes está en el diálogo. Por ejemplo, de la Cortina, Jürgen Habermas proponen la ética del diálogo, es decir, dialoguemos y lleguemos a un acuerdo en torno al tipo de valores a los que nosotros vamos a aspirar. En ese acuerdo está el mejor de los bienes. Es una ética que podríamos llamar una ética democrática. Está bien, usted no quiere hacer esto, ¿no? Entonces venga, pongámonos de acuerdo, pero necesitamos llegar a un acuerdo, porque la sociedad es un contrato social. ¿Listo? Por ejemplo, en Colombia necesitamos, venga, sentémonos, tenemos que hablar, venga, hagamos un acuerdo, porque para que seamos sociedad necesitamos hacer un contrato social. Tenemos otra respuesta, por ahí alguien levantó la mano también y dijo, no, un momentico, para mí el mejor de los bienes es la alteridad. Emmanuel Levinas, la ética basada en el otro. Esa es la ética de la alteridad, es muy bonita. Otro va a levantar la mano, se va a llamar Han Jonas y dice, para mí el mejor de los bienes es la responsabilidad. Yo tengo la responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? La responsabilidad es el cuidado entendido como un deber. Eso es ser responsable. Eso es responsabilidad. Han Jonas para mí da una de las definiciones más bonitas de responsabilidad. Responsabilidad no es responder por, la responsabilidad es el cuidado entendido como un deber. Eso es muy bonito. Entonces, todas estas respuestas que nosotros encontramos en torno a la pregunta ¿cuál es el mejor de los bienes? Estas y otras que han dado y que van a dar los distintos filósofos, los distintos pensadores, las distintas escuelas que se hacen esta pregunta, es lo que nosotros vamos a llamar ética general. La ética general no es otra cosa que el estudio comprensivo de todas estas respuestas, que a través de la historia se le han dado a la pregunta ¿cuál es el mejor de los bienes? Bueno, hasta este punto, ¿cómo vamos? Más o menos les va quedando claro de dónde nace la ética y de dónde vienen todas esas escuelas. Que la ética cristiana, que la ética religiosa, que la ética eudaimónica, que la ética de la autonomía, que la ética de la alteridad, que la ética de la responsabilidad. Todos esos autores, todas esas escuelas están intentando responder esa pregunta. ¿Cuál es el mejor de los bienes? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos una ética general. Una ética general. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algún aporte hasta este momento, alguna duda? Bienvenida. Mientras me tomo un poquito de agua. Bueno, entonces, viene otra pregunta. Todavía no les he dicho qué es ética, eso lo voy a decir al final. Listo.
¿De dónde vienen entonces las éticas especiales? Es decir, ¿dónde surgen otras éticas? ¿Dónde surgen otras éticas? Como por ejemplo, bioética. Como por ejemplo, ética en los negocios, o ética empresarial, o business ethics. Ética ambiental. Otra ética aplicada, esta, ética en la red. ¿De dónde vienen estas éticas? Estas éticas se les conoce como éticas aplicadas. Y estas éticas aplicadas surgen en la medida en que se va diversificando el poder científico-tecnológico del ser humano, donde se van generando campos especiales, donde la ética general no es suficiente, porque es general. Es pensar una pregunta, la felicidad, la libertad, que eso es muy importante, pero resulta que las personas que se encuentran en estos campos, en el campo médico, en el mundo de los negocios, en el campo ambiental, en el mundo digital, necesitan tomar decisiones y necesitan cierta coherencia de vida. Todas estas éticas aplicadas comienzan a surgir alrededor de 1970. Por ejemplo, en 1970 surge la bioética y también nace la ética en los negocios. La bioética va a nacer con un tipo que se llamaba Van Rensselaer-Potter. Es el fundador de la bioética y va a fundar la ética médica. ¿Sí? Es la ética que se ocupa de la vida y la protección de la vida, sobre todo de la vida cuando está en manos de un médico. Y pues hoy tenemos muchas bioéticas. La bioética hoy se ha ampliado al comienzo de la vida, al final de la vida. Por ejemplo, la discusión sobre el aborto, la discusión sobre la eutanasia son discusiones de bioética. ¿Cierto? Nosotros acá no hablamos de eso porque no estamos viendo bioética. ¿Ves? La discusión sobre la clonación, sobre la inseminación artificial, la discusión sobre todo lo que tenga que ver con la vida, con la reproducción asistida, todo eso es bioética. La discusión de los tratamientos, la discusión sobre los cuidados paliativos, la discusión sobre la eutanasia, todo eso es bioética. ¿Sí? La ética en los negocios, como decía un profesor mío, la ética en los negocios es la página más corta del mundo de los negocios. La ética en los negocios surge por ahí en 1970 también, a partir de un discurso de un premio Nobel de Economía que se llamaba Milton Friedman. Ustedes han escuchado estos dos conceptos en el mundo empresarial, en el mundo organizacional. Shareholders y stakeholders. Son dos conceptos muy propios del mundo empresarial. Y es que hasta los 70 se pensaba que un gerente de una empresa tenía solo una responsabilidad de incrementar las ganancias para los que lo contrataron. Es decir, incrementar las ganancias de los accionistas, de los stakeholders. Pero en los 70, a partir de un discurso de Friedman, se dice, pero es que un momento, una persona también tiene unas responsabilidades que van más allá de enriquecer a los que lo contrataron. Tiene una responsabilidad con lo que a veces van a llamar shareholder, significa las partes interesadas. ¿Cuáles son las partes interesadas? Las partes interesadas son los proveedores,
las partes interesadas son el Estado, las partes interesadas son los consumidores, las partes interesadas son los empleados, las partes interesadas son las personas que no tienen nada que ver con mi organización, pero que están alrededor mío, son mis vecinos. ¿Sí? No se concibe un lugar donde una empresa sea próspera en medio de la pobreza de la zona donde se encuentra. Y por eso, dentro de esta perspectiva, van a surgir conceptos como responsabilidad social, van a surgir conceptos como sostenibilidad. De hecho, si usted da un discurso empresarial y no utiliza las palabras responsabilidad y sostenibilidad, te van a decir, o sea, estás out. Pero saben que no siempre era así. En los años 90, el concepto que usted tenía que emplear era integral. Educación integral, formación integral, pan integral, todo tenía que ser integral. Digamos que cada generación va pasando y va adquiriendo ciertos conceptos. Hoy son conceptos basados en sostenibilidad, en cooperación, en relación entre partes interesadas, etc. Eso es parte de esta discusión de la ética empresarial que es muy interesante. La ética ambiental surge a partir de los años 70, pero se consolida sobre todo después, por allá en 1988, con el nacimiento de un concepto que es el concepto de sostenibilidad. Y a partir de ahí comienzan a establecerse cuáles son las relaciones adecuadas con el medio ambiente, la relación ser humano-naturaleza. Y luego pues tenemos esta ética, que es la ética en la red, que surge cuando surge un espacio, que es el ciberespacio, que es un espacio antropológico donde el ser humano comienza a tener parte de su vida y comienza a tener diferentes interacciones. Y allí hay que aplicar unos conceptos de ética práctica. Entonces, todas estas éticas son éticas prácticas, que se desprenden, renuncian a la ética general, no. La ética general sigue siendo el marco de las discusiones. O sea, siempre hay que hablar de felicidad, siempre hay que hablar de libertad, siempre hay que hablar de alteridad, siempre hay que hablar de diálogo, en fin, siempre hay que hablar de valores en general y consolidarlos dentro del núcleo de cada una de estas áreas donde usted se encuentra inmerso. Es muy probable que ustedes tengan que interactuar con distintos tipos de ética. Si usted está en el campo médico, pues te toca la bioética. Pero como también es un navegante digital, pues tienes también que partir de conceptos de ética en la red. Pero como también es un ser humano en relación con la naturaleza, la ética ambiental es un elemento importante donde al menos reciclar es un imperativo categórico. ¿Sí? Entonces, esos son lo que nosotros vamos a denominar las éticas especiales. Bueno, solo quería contextualizarlos y dejarlos en este punto. Antes de cerrar nuestra clase de hoy, ¿tienen alguna apreciación, tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? Siempre es bienvenido. No, profe, por el momento no, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto entonces. Les deseo un excelente resto de noche. Nos vemos entonces nuestra próxima clase. Nuestra última clase es el 15. Recuerden que ese día también tenemos el diálogo en torno al texto, ¿cierto? El texto de ética de En el enjambre. ¿Listo? Profe, los Fíjese. lunes festivos no hay clases, ¿cierto? No, los lunes festivos no tengo, pero si quieren, nos vemos el lunes festivo también. Es que también lo pregunto porque estaban en el calendario. O sea, en Sí, el calendario que me mandaron, entonces por eso asumí que había clase. porque yo no lo tengo los festivos. Yo tengo 25, 26, 31, 1, 2, 8, 9 y 15. Entonces, el 15 es el próximo martes. Ese día pues, nos encontramos, dialogamos sobre el texto y clausuramos este viaje a través de Ética en la Red, donde espero pues les hayan quedado muchas preguntas para que puedan seguir profundizando en esta perspectiva. ¿Listo? Bueno, una feliz noche les deseo. Síganse cuidando bastante y nos vemos la próxima semana. Profe, Profe, gracias. Sí,
Profe, buenas noches, Dios lo bendiga, ¿cómo está? Buenas noches, John Jairo. Profe, le puedo hacer una pregunta. Lo que pasa es que cuando usted nos dio el tema para la exposición, pues la que es el final del 15, me dio Sí. unos capítulos, pero al ir a constatar el capítulo no me concuerda el nombre con el capítulo. ¿Usted me puede repetir, por favor, para verificar esa situación? Bueno, vamos a verificarlo. Listo. Muchas Entonces, gracias, profe. el texto que les pedí leer se llama El enjambre. Voy a dejar de compartir.